arrancamos la información con la que comenzábamos este mediodía nuestro noticiero relacionada con nuestros jubilados tan queridos y que tanto vienen padeciendo, incluso lo reconoció, y yo lo hablaba hoy bien temprano con mi compañera Silvia Stang, el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuando en diciembre pasado dijo: sé que tengo una deuda con los jubilados, que a ellos no les pude dar el bono de fin de año, por ejemplo, entre otras deudas. Pero hoy todos amanecimos con la expectativa del fallo de la Corte de si efectivamente los jubilados van a tener que pagar o van a quedar exentos del impuesto a las ganancias, y la información fue bastante confusa porque cuando uno va puntualmente al fallo, la letra chica como habitualmente decimos, no sé si alcanza a todos los jubilados. Le voy a dar la bienvenida a mis invitados, es un placer tenerlos, y ya había estado conmigo María Cecilia Licardi, abogada. ¿Cómo estás, María Buenas Cecilia? tardes. Bienvenida. Abogada previsional, y Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Bueno, gracias a los dos por estar, Por favor, gracias por venir. Hablaba un poquito con Eugenio fuera de cámara antes de que llegara Cecilia, yo le decía, bueno, el fallo parece ser contradictorio porque en primera instancia uno dice, bueno, los jubilados quedan exentos del impuesto a las ganancias, y no es tan así, digamos. La Corte se expidió por un caso. Sí, eso lo sabíamos, ¿no? Es decir, a veces se abre una expectativa excesiva. De las ganas. Sí, de la necesidad. De la necesidad. 270.000 jubilados que están sufriendo, a nuestro criterio, una quita absurda por el impuesto a las ganancias, obviamente con la esperanza de resolver su situación. Sabíamos que era María Isabel García quien iba a tener una respuesta. Esa respuesta es para el caso concreto, la obtuvo, fija un antecedente jurisprudencial importante, sí, no resuelve el problema, y en términos futboleros... El problema de ella sí. El problema de ella sí, porque no solo que plantea la inconstitucionalidad del descuento que se le viene haciendo, sino que fija una retroactividad al momento de que se traba la litis, que le devuelvan parte lo que le quitaron de lo que le venían sí, quitando. Es un juicio que se inició en el 2015. Digo, fija un interesante antecedente jurisprudencial, sí, no resuelve la vida de los 270.000, y como ha hecho ya reiteradamente, los más viejos lo recordamos desde el caso Badaro, del primera exhortación al Congreso de la Nación en el 2006, luego con Blanco ocurrió algo similar, dice que el Congreso resuelva esto. Y el Congreso duerme. ¿Y el Congreso, Cecilia? Tiene largas fiestas. El Congreso tiene una larga tarea. Igual también quiero destacar que esta señora era una señora de 79 años, sí, que tenía problemas de salud, y eso también fue tenido en cuenta por la Corte. Su vulnerabilidad, ¿no? O sea, el estado de vulnerabilidad que tenía la señora, o sea, la Constitución Nacional garantiza que el haber de los jubilados tiene que ser integral, los jubilados tienen que estar protegidos. Entonces, en este caso en particular, más allá de que todos los jubilados son vulnerables, esta señora tenía un problema concreto, que fue tenido en cuenta por la Corte para ordenar a la ANSES que cese con el descuento de impuesto a las ganancias. Por supuesto que se abre una puerta para que los demás jubilados que perciben arriba de 62.000 pesos hagan un reclamo ante la justicia. Que son, lo decíamos hoy temprano, el 5 o 6%. Sí, o 4%. 4%. Son muy poquitos. Cobran más de 60.000 pesos por mes, ¿no? Son los que perciben 6 saberes mínimos. Sí, es un porcentaje relativamente chiquito con relación a los demás jubilados. Siempre hay que tener en cuenta que esta señora tenía problemas de salud. Entonces, en cada caso concreto, seguramente los tribunales van a evaluar si se cumplen esos requisitos o si adhieren al fallo de manera total. Ahora, yo pienso, ahora con estos casos concretos que están sentando un precedente, las demandas van a llover, pero no les digo cómo. ¿No sería más fácil legalizar, o sea, armar un esquema y decir, bueno, no paga ningún jubilado impuesto a las ganancias? Sería humano. Sí, tendría que ser un fallo general para eso, que no es y no el atender caso. cada demanda en particular. Exactamente, sería más rápido, más sencillo. ¿No? Ahorraría el Estado. En realidad, además, no solo que ahorrarían sufrimiento los jubilados, sino que en definitiva los fallos terminan siendo caros para el Estado. Y sí.
Y además personas, perdón, pero son personas mayores, digamos. No Pero puede un fallo durar inclusive años y años. en algo que desde el punto de vista de la recaudación fiscal no mueve el perímetro. No, porque es un Es maldad porcentaje pura, digamos, chiquitito. ¿no? Es más, tal cual lo señalaba Es muy como que se los claramente. castiga por cobrar una jubilación. Sí, pero creo que hay un concepto que lo señalaba con toda claridad la doctora, y es de donde parte el fallo, que es el estado de vulnerabilidad de la presentante, porque habla de una situación de enfermedad Sí, y demás. Sí. Primero, para que los demás tengan que demostrar esa vulnerabilidad, cosa que está supuesta en una persona de 70, Mayor, de 80 79 años. años. Ya de por sí es una persona mayor. Lógico. Y el otro tema, y se ve muy claramente en el caso, en el voto de Rosenblatt, el tema que dice, bueno, la jubilación es una renta y dejémonos con la discusión, por lo cual esto es muy grave porque en realidad no condice con la naturaleza jurídica del derecho del jubilado. Claro, porque recordemos que el fallo no fue unánime, digamos. fue 4-1. 4-1. Carlos Rosenkratz nuevamente, digamos, apartado de este tipo de decisiones. Siguiendo inclusive las conductas que viene teniendo el Estado, porque se ve simplemente como un sujeto a tributar y nada más. Lo que agregan los otros votos es una dote de humanidad. Claro, resaltan el carácter social del reclamo, más allá de si es un sujeto pasible de descuento, resaltan que como es un reclamo social, porque la señora estaba en estado de vulnerabilidad, corresponde el cese de ese descuento. Ahora, Cecilia o Eugenio, no sé quién me puede contestar esta pregunta, pero digo, un jubilado, mi mamá, mi papá, un jubilado, dice, bueno, yo no quiero pagar más el impuesto a las ganancias. ¿Qué tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que Hacer un dirigir? ¿Qué reclamo tengo que hacer? ¿De qué esta manera? señora es un reclamo contra la FIP. Entonces, llamo a un abogado previsional y le cuento esto. le expone su situación y habría que hacer un largo reclamo ante la justicia Y porque estos recordemos que juicios duran años. Esta señora tiene 4 años de juicio, por lo Por menos. lo 4 años de menos. juicio. ¿Ella lo inició a los 79 o tiene hoy 79? Eso. No está del todo claro. Yo por lo que entendí lo inició cuando tenía 79 años. O sea, en el 2015, lo que leí, tenía 79 años, con lo cual ahora 83. sería mayor todavía. Sí. 83 No sé años. si va a poder disfrutar de En- la devolución de ese impuesto mal retenido. En realidad es un verdadero disparate. Sí. Es decir, que se va de la lógica. Y es más, en este tipo de fallos que hoy está planteando la Corte, Sí. donde hay un juego de tensión política con el resto de los poderes, hay negociaciones, contradicciones, como lo hubo siempre, negocian también sus presupuestos, sus condiciones políticas de los jueces y demás. Lo que estamos viendo es que estos fallos son más efectistas que efectivos. Es decir, Sí, son cuando... más, claro, Porque el espejitos. otro que tiene para fallar, que van a poner fecha ahora, es Badaro, Sí, que es lo más residual que puede haber. va a abarcar a muy pocos jubilados, De porque los es que para quedan. los que estaban jubilados antes del 2001. Claro. O sea, quedan muy poquitos. Los que se jubilaron en el 2001 hoy deben tener 80 años aproximadamente. Y que no cobraron por juicio, y que no cobraron por la Ahora, reparación histórica. es muy horroroso pensar que también se juega con el tiempo corto con el que cuenta Se esta juega. gente. Sí. Es un sistema... no Es sé, perverso pensar Perverso, eso. es un sistema perverso. Pero si es así, es muy, digamos, pero Mirá, se juega. a principios de los 90 nosotros fuimos a la Comisión Interamericana por el caso Chocobar. Es Sí, decir, cada gobierno tuvo su caso, ¿no? Sí, Sí, sí. Porque había una corte que no fallaba, hacía 7 años que lo tenía cajoneado ahí. Cuando falló, bueno, se ajustó el reclamo con una quita del 80 y pico % de lo que planteaban los jubilados. Luego tuvimos Badaro, luego tuvimos el Blanco. descuento. El IF. No, Badaro. Badaro, el IF, el descuento del 13% Sí. en el 2001. Sí, decir, nos estamos yendo, claro, este, muy atrás en el tiempo. decenas de casos que en muchos han visto morir a los jubilados innecesariamente, por lo cual habla
de un verdadero disparate y de una consecución en términos de la concepción de la política de seguridad social, ¿no? Sí, aparte hay que dejar, lo quiero decir, la ANSES sigue apelando a los juicios. No es que Sí, la sí, ANSES más no que apela nunca. más. Ah, Por más pilas. que haya salido el fallo blanco, que es un fallo de la Corte, que ya sienta un criterio que generalmente los tribunales inferiores acatan, porque es un tema de economía procesal. ¿Para Sí. qué voy a fallar en contra si el juicio va a terminar en eso? La ANSES sigue apelando, entonces los tiempos no se acortaron. Se siguen Hay alargando. casos, la otra vez en el estudio teníamos un señor que había iniciado el juicio en el 2009 y está cobrando ahora en 2019 por embargo. O sea que este señor esperó 10 años, ya tiene 81 años. Fíjate vos los tiempos que estamos manejando hoy en día. Es muy triste todo porque son personas, yo lo veo, ¿no? Mi abuela o familiares cercanos, digamos, son personas que toda su vida trabajaron y que quizás llega el momento de decir, bueno, ahora puedo disfrutar de mis nietos, vivir una vida Así es. Como debería ser. digna, entre comillas. No, ¿Cuándo? Yo lo decía también hoy con mi compañera al comienzo que tratamos el tema. Vos ves los números de la canasta básica, una persona tiene que acceder para no ser pobre de 10.500 pesos y el jubilado gana 10.400. Sí. Ni Así siquiera es. accede a la básica. No, pero que inclusive, y esto es obvio, nadie puede vivir con 10.400 pesos. ¿Cómo vivís? En Argentina, en nuestra canasta, nosotros calculamos hace una década la canasta semestralmente. La última medición con precios de noviembre del año pasado eran 26.000 pesos, con gastos de vivienda incluidos. Sí. Hoy ya estaremos en 31, 32, la vamos a dar a conocer en abril. Ahora, hay dos problemas. El sistema político a esto lo trata casi administrativamente o electoralmente. Es decir, Claro. la ley de reparación histórica decía vamos a terminar con los juicios, Sí. vamos a terminar con la litigiosidad y se hace todo lo contrario. Sí. Evidentemente hay una cuestión esquizofrénica y de manejo realmente muy perverso. Y por otra parte, insisto, para la sociedad le es carísimo porque, a ver, el Estado argentino a través de décadas, en quienes menos ganan es en quien más gasta. Ahora, a partir de eso se alimentan pilas, indecible cantidad de programas, de Sí. sistemas, pero mantienen al sistema político. Los laboratorios del medicamento, donde no hay políticas de salud, como hoy desgraciadamente no las hay, desde hace ya muchos años que hay políticas de enfermedad, mantienen al sistema político. Entonces, estamos en una verdadera paradoja. Los que debieran cambiar esto, y lo hablo en la dimensión de los diversos sectores políticos, terminan siendo prebendarios y receptores de lo que esta desgracia produce. Ahora, ¿no podemos imitar modelos de otros países, por ejemplo? Bueno, Ni están en siquiera internet. crear algo nuevo. En Estados Unidos, por ejemplo, la obligación es aportar un poco. No es como acá que se aporta el 100%. Entonces uno voluntariamente, si quiere, aporta una caja privada que por supuesto funciona bien. Entonces es como más libre y vos ves en las películas los jubilados que se van de viaje, y ocurre en la realidad. Es así. Es así. Sí, En el- cruceros de un mes. Sí, o sea, ¿cómo la lo pasan muy pagan bien. eso? Con la jubilación. Con la jubilación, Sí. lógico. Que en el mundo es una ley de política económica. Exactamente. Es decir, la conversión de las monedas al euro en el 2001, 2002 en Europa, la hicieron los jubilados. Sí. Porque es un fenomenal sujeto de consumo porque dispone de tiempo. Claro. Hay que agregarle las dos cosas que acá se le restan. Plata en el bolsillo y salud en el cuerpo. Y ahí tenemos un consumidor extraordinario. Ahora, como acá nuestros mercados internos no han tendido a expandirse, por eso no se desarrollan puestos de trabajo nuevos y demás, se va achicando Claro, cada vez más y exacto. tenemos cada vez menos consumidores y más gente que necesita de un asistencialismo para simplemente subsistir y no vivir con dignidad. Para cerrar entonces, esto me parece interesante porque nos había generado expectativas, ¿no? Sí. Cuando dijimos, bueno, el fallo de la Corte. Y después cuando empezamos a analizar el fallo, dijimos, bueno, pero entonces no es tan así, no abarca a todos los No. jubilados. No es que los jubilados que ganan 6 veces la mínima van a dejar de pagar impuestos a las No. ganancias. No es así. Es el caso puntual de esta mujer que hizo una demanda y que la Corte falló. Si quieren
imitar, digamos, el caso de esta mujer, hay que hablar con un abogado previsional y hay que iniciar este proceso que puede llevar años. Sí. Eso es clarísimo. Les agradezco muchísimo, como Gracias a siempre, a los vos. dos que hayan venido, Cecilia, Eugenio, siempre es Es un un placer placer. verlos.